Hitler escrito con cigarrillos sobre el Tergopol. Que es el testimonio de Ana María Martí, María Alicia Pirles y Sara Solars de Osatinsky del año 79. Es en la capucha donde se toma real conciencia de que el contacto con el mundo exterior ya no existirá más. El prisionero no tiene nada que lo proteja o defienda. La soledad es total. Esta sensación de desprotección, aislamiento y miedo es muy difícil de describir. Debe ser, sin embargo, lo más cercano al infierno. Exesma, dos prédios abriga o Espaço Memória e Direitos Humanos para condenar os crimes cometidos durante o terrorismo de Estado e homenagear as vítimas da ditadura. Y yo vine a trabajar acá, básicamente, es transformar este lugar, que fue un lugar de muerte, de secuestro, de dolor, también de cierta resistencia, en la medida que era posible, en un lugar de vida. Que estamos viviendo un tiempo político que cuando estábamos acá era inimaginable. Que se pudiera hacer justicia de esta manera, que este sitio se pudiera recuperar. Era un sueño, era un imposible. En realidad, cuando estábamos acá, creo que lo único que queríamos era ver si podíamos salir vivos de acá adentro. Bueno, todo esto pasó durante esa dictadura. 30.000 muertos, desarticulación de todo el aparato productivo nacional. Los muertos, algunos eran porque molestaban y otros eran para disciplinar a la gente. Y era la necesidad que tenían las grandes empresas y todo de tener controlada esa clase obrera. Y en el interior lo mismo. En el interior el problema agrario, el problema de dónde estaba el azúcar, dónde estaba el petróleo. Entonces, para demostrar qué es lo que pasaba, mataban gente. Los desaparecen. No están más en la faz de la tierra, dicen ellos. Y es así lo que hicieron. Hasta que un día deciden despedirlos, asesinarlos. Las madres nunca creímos que fueran capaces de tanta maldad, tanta injuria contra el prójimo. Y nos costó hacernos a la idea de lo que había pasado en verdad. Hoy ya sabemos perfectamente que son 30.000 los detenidos desaparecidos en nuestro país. Buenos Aires, abril de 1976. As mães começam sua caminhada em círculos na praça em frente à Casa Rosada, sede do governo. Querem resgatar com vida seus filhos desaparecidos. Conhecidas como Las Madres da Plaza de Mayo, seus passos cadenciados atravessam fronteiras. Persistem. 4 décadas depois, ainda caminham. Lutam para identificar os responsáveis pelos assassinatos de seus filhos e sequestros de seus netos e levá-los a julgamento. Yo soy Marta Ocampo de Vázquez. Estoy en esta lucha junto con las madres desde los primeros tiempos. Y llevo ya 36 años buscando mi hija, mi yerno y un nieto. Al principio nuestro fue un movimiento visceral. Teníamos que saber, como madres, dónde habían llevado a nuestros hijos, qué pasaba. Y queríamos saber la verdad, dónde están. Pero hubo en general un enorme y culpable silencio. Un silencio muy, muy grave. Eso fue muy grave, un silencio que nos dolió mucho, no nos acompañaron. Silencio de prensa, silencio de la iglesia, de las altas jerarquías de la iglesia. Yo soy una de las pocas madres, dentro de las que estamos acá, que gracias a los antropólogos, después de 25 años, rescaté los restos de mi hijo y supe cuál fue su fin, dónde lo mataron, cómo fue su muerte, cómo encontraron su cadáver, y luego yo decía, tengo la verdad, pero me falta la justicia. Imagínense ustedes que las madres de Plaza de Mayo
comenzaron a luchar en plena dictadura militar y también muchas de ellas están desaparecidas por haber luchado justamente en plena dictadura militar. Entonces, nosotros de alguna forma lo que hicimos fue continuar su lucha y ahí decidimos conformar la Red Nacional de Hijos. La principal bandera de lucha fue el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices, porque reinaba en ese momento la impunidad en Argentina. Todos los torturadores y asesinos estaban libres, y no solamente que estaban libres, sino que muchos seguían en las fuerzas de seguridad ejerciendo cargos mayores a los que ejercían durante la dictadura. Mi nombre es Carolina Golder, trabajo en el grupo Arte Callejero, GAC, que es un grupo que se formó en abril del año 1997 en la ciudad de Buenos Aires. Es un grupo que desde sus inicios, en el año 97, trabaja en intervenciones urbanas y produciendo imágenes y símbolos para modificar cosas, cuestiones políticas dentro de la ciudad. En el año 1998 conocemos los scratches que organizaba la agrupación Hijos y nos sentimos muy contentos y felices por este modo de denunciar y de hacer justicia. Entonces nosotros a muchos sabíamos quiénes eran por el testimonio de sobrevivientes, teníamos sus fotos también por haber investigado y nos pasaba que nos encontrábamos con ellos en un bar, en un café, en un cine. Entonces eso generaba mucha impunidad, ¿no? Nosotros ahí decidimos implementar una nueva herramienta de lucha que fue el escrache. El escrache surge como respuesta a la impunidad, respuesta a ver a esa persona que había torturado a nuestros padres, a esa persona que había violado a nuestras madres, a esa persona que quizás se había apropiado de un bebé, a esa persona que además había desaparecido físicamente a las personas. Encontrarla en un lugar nos generaba impunidad. Y nosotros entendimos que la respuesta no era individual, porque nosotros podíamos haber tomado una respuesta individual de venganza contra esa persona, pero esa respuesta individual iba a ir en perjuicio nuestro. Íbamos a terminar nosotros en el lugar que tenían que estar ellos. Y entendimos que la respuesta tenía que ser colectiva. Y nos acercamos a ellos y empezamos a trabajar en los scratches. Nuestro trabajo dentro de los scratches tiene que ver con la construcción de imágenes o una forma de comunicación que ayude al ciudadano común o al transeúnte que camina por la calle a recibir esa denuncia. El scratch es una denuncia, funciona como tal. Fue pensado, ideado en un momento donde no había justicia. Había llevado él mismo algunos de sus vuelos. Chilingo, que está condenado en España a 600 años de cárcel. No los va a poder cumplir, pero tiene 600 años de condena. Y él contó cómo hacían estos vuelos. Ex-ESMA, Cassino dos Oficiais. Nas escadarias do prédio estão as marcas das algemas arranhando as paredes. Uma última e inútil tentativa de se agarrar à vida. O caminho leva a um único destino. Um voo rumo às profundezas do Rio da Prata. Subían a los aviones a los compañeros medios dopados, dormían y después los arrojaban al Río de la Plata. Porque al principio los arrojaban más para este lado y aparecieron muchos compañeros en las costas de Uruguay o en las costas de Santa Teresita, Las Toninas, todos esos lugares, aparecían cuerpos. ¿Qué decían en aquella época? Decían que eran marineros coreanos que se habían peleado en alta mar, entonces inventaban cosas para... Buenos Aires, margens do Rio da Prata, El Parque de la Memória, criado para que nunca sejam esquecidos os crimes da ditadura militar. Espaço público vizinho ao Aeroparque, à época, aeroporto militar, local de decolagem dos voos da morte. No espaço, longos muros cinzas, em meio a inúmeras obras de arte, trazem o nome dos mortos e desaparecidos argentinos. Para nós é muito importante que esse parque esteja do lado do Rio de la Prata. Trabalhar com a emoção que significa o que aqui aconteceu, que continuamos morando do lado desse rio, falar do assunto com os nossos filhos, com as novas gerações, falar do que aconteceu, como que esse rio virou sangue. Então nós juntamos rio e arte, propusimos essa aí, fizemos a proposta às organizações e as organizações existentes, madres, avós da Praça de Maio,
familiares, falaram, tudo bem, vamos fazer, mas vamos agregar um monumento com todos os nomes, que era uma ideia que eles tinham já faz tempo. Sí, el Parque de la Memoria es de los proyectos de memoria que hay aquí en la República Argentina. Fue el primero en realidad que aunó, digamos que reunió esta conjunción de arte y memoria. Esto sucedió a fines de los años 90 y fue una novedad para el modo en que se abordaban este tipo de proyectos en el país. Isso que é bom, ter todos esses nomes aqui é uma maneira de evitar o esquecimento. Este sitio de alguna manera fue el que dio el puntapié inicial para un debate bastante interesante sobre la pertinencia del arte en cuestiones de memoria relacionadas con el terrorismo de Estado. También sucede que en su locura estos militares deciden hacer una guerra y además perderla, porque estos militares eran buenos para matar viejitas por la espalda, pero cuando se enfrentaron con un ejército de verdad, ahí la cosa cambió. Nosotros hoy recordamos 37 años de ese golpe, pero lo más importante es recordar que tenemos ahora 30 años de democracia bien arraigada y bien consolidada. Y lo que nosotros, nuestra tarea principal, aparte de la verdad y la justicia, tenemos, y la tienen muchas personas junto con nosotros, es construir una memoria colectiva para que nunca más vuelva a pasar. Y de esa manera consolidar la democracia y demostrar que esa democracia, que es el sistema de convivencia mejor que los hombres hemos encontrado hasta ahora, que quizás no sea perfecta, pero puede ser siempre perfectible, para que los ciudadanos participen y cuando ven síntomas de que pueden repetirse las cosas, porque la historia nos enseña que muchas veces la historia de cosas trágicas y terribles se repite, hagan a tiempo y traten de evitarlo. Orquestradas pela CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, as ditaduras do Cone Sul da América, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, se organizam para combater seus opositores. É criada a Operação Condor, organização clandestina internacional para a prática do terrorismo de Estado. É responsável pelos assassinatos e desaparições de dezenas de milhares de opositores dos regimes totalitários do sul da América Latina. Esto es memoria del mundo. Aquí están pruebas del operativo Cóndor, de un sistema de una Mercosur del terror, en donde los presidentes y quienes estaban a cargo de la inteligencia de los países, nada más que por teléfono decidían la suerte y la vida de las personas. Por la metodología del Cóndor, de los pactos que tenían, era que cada dictadura se hacía cargo del destino final de cada uno de ellos. El Cóndor 75 fue la formalización, pero realmente el Cóndor cayó en Brasil como una bomba atómica. Y dio la casualidad que también haciendo una entrevista en Brasil, entrevisté a un ex agente uruguayo, Barreiro Neira, Mario Ronaldo Barreiro Neira, quien aseguraba que João Goulart había sido asesinado en el marco del Plan Cóndor. Que saíram as orientações, as instruções recentemente. O Wikileaks mostrou, inclusive, determinações de Garrastazu Médici no sentido de estimular concretamente, articular a deposição de Salvador Allende no Chile. En el 64 en Brasil, los militares que tomaron el poder hicieron relaciones bilaterales. Y en el 75 con Pinochet se hizo multilateral. Y hoy, Cóndor es global. El Cóndor fue un pacto criminal entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, que dejó más de 100.000 víctimas. ¿Quiénes fueron las víctimas del Cóndor? Fueron dirigentes sindicales, estudiantes, profesores, gente de la teología de la liberación, intelectuales.
la clase pensante de América Latina se cortó del 75 al 85. Nuestra responsabilidad es despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos para cortarle las alas al cóndor. Hablado que desde la verdad y la justicia tenemos que recuperar nuestra historia reciente, buscar la verdad y continuar avanzando, y en ese proceso de avance aportar a construir a un proceso de mayor democracia o democracia real con derechos humanos. Bueno, ¿ahora qué? La memoria. La memoria, seguir adelante con la justicia para que todos los culpables sean condenados. Acho que a memória é a ferramenta mais importante que a humanidade tem para construir um futuro melhor. A minha avó era uma mãe da Praça de Maio, linha fundadora, Lola Rubino. A minha filha cresceu no meio de todas elas, as reuniões se faziam, as reuniões das mães, como eu trabalhava e minha avó precisava tomar conta da minha filha, elas se reuniam na casa da minha avó e tomavam conta de Laila. Porque el sueño de nuestros hijos sea una realidad, no solo acá, sino todo en Latinoamérica. Ese sueño que tenemos todas, que tenían ellos, lo quisiéramos reflotar. Y en estos años de vida, que ya son nuestros últimos años, vamos a aportar todo nuestro esfuerzo para haber afirmado y poder ir adelante con ese sueño, el sueño de ellos y la Unión Latinoamericana, que nos parece muy importante. Los que vengan puedan ver qué es lo que pasó, puedan recorrer ese centro clandestino de detención que está ahí atrás, pero también para que puedan realizar otro tipo de actividades, no solamente referidas a lo que sucedió en el pasado, sino actividades que tienen que ver con el presente, con el debate, con la educación, con la cultura, con el arte. Es decir, estos espacios nos los tenemos que apropiar de vida. Estos espacios donde hubo tanta muerte, tanto horror, hoy nuestra intención es resignificarlos con vida. Esa es nuestra idea de memoria. Y entonces ahí empezamos a ver que los detenidos desaparecidos no eran personas, era persona, había una vida, tenía una historia hermosa. Entonces ahí empecé como a ver que no solamente como dice, hoy pobrecito, era detenido desaparecido, sino como, ¿por qué se lo detuvieron? Y esa historia, que tiene esa historia de lucha, por acá llegaron aquí. Y entendemos también que las nuevas generaciones no pensamos igual como pensaban antes nuestros abuelos o nuestros padres. O sea, tratamos de enseñar lo que ocurrió, de enseñar a los jóvenes el respeto por el otro, el que por ningún motivo uno tiene que solucionar los problemas matando, desapareciendo a las personas, porque así no se contribuye a una sociedad mejor. La necesidad, el deber que tenemos como ciudadanos de hacer que la parte de todo el resto también de la sociedad se dé cuenta de, bueno, que hay muchas historias que simplemente no forman parte de la historia oficial y que están aquí mismo en los sitios de memoria. No debería olvidarse necesariamente. Después de esa fecha hay una sociedad que quedó quebrada, que quedó fracturada. Lo que yo entiendo que debe ser el papel de la memoria, construir conciencia democrática y colectiva acerca del respeto a las garantías, a los derechos humanos, a la justicia social y avanzar en la construcción de lo que necesitamos avanzar como sociedad. Depois que a Dilma anunciou que ia criar a Comissão Nacional da Verdade, os militares soltaram aquela carta à nação, né, ameaçando inclusive um golpe contra a presidenta, e a gente sabia que era papel nosso e é papel da sociedade se posicionar também sobre essas coisas, porque muitas vezes os posicionamentos eles acabam passando só pelo que a grande imprensa acha, e aí a voz da grande imprensa vira a voz oficial da sociedade. E a gente construiu os escrachos justamente para mostrar que existe povo organizado que é a favor da punição dos torturadores, é a favor de rever a lei da anistia e todas essas coisas. Me interesa más la idea de que se entienda qué fue lo que pasó para que eso no vuelva a repetirse, que el hecho concreto de poder mañana recuperar los restos de mi padre. Empezado los compañeros de hijos en Argentina y nosotros
llegamos a hacer 2 o 3 scratches también, que era la idea que básicamente perseguían estas actividades, era poder, bueno, ante la falta de justicia legal, apelar a una suerte de justicia social. A gente também entende que o nosso sistema político ele foi construído pela ditadura, né? A transição lenta e gradual lá do Geisel, ela era muito mais um processo de manter os mesmos no poder do que de democratizar de fato as estruturas políticas do nosso país. A polícia militar, por exemplo, é uma herança da ditadura que, inclusive, nos outros países da América Latina não existe polícia militar, né? A polícia ela não é militar, mas no Brasil ela continua sendo e ela mata e tortura mais do que na época da ditadura hoje. Porque a vos también te pasó. Y eso para mí fue un cambio, porque fue eso de salir de ese lugar, de las víctimas, de no sé cuándo, no sé qué. No, la sociedad entera fue víctima de esto. Cuando vos te suprimen esa libertad y te tienen entre rejas, florece todo ese animal que tenemos adentro de querer estar desenjaulado, de querer ser libre. Eso nunca va a claudicar, por lo menos dentro mío, nunca. Y la realidad no es en Uruguay, es en el mundo, ¿no? O sea, el individualismo ha copado muchas cosas y el arte también, y entonces el arte está, por momentos, un poco demasiado despegado de lo que socialmente sucede. Entonces la realidad es que nosotros, mi generación de músicos, no tenía una canción que fuera símbolo de esa esperanza, ni símbolo de esa lucha, ni nada. Y por eso es que volvemos a redoblar, ¿no? O sea, en la necesidad de encontrar una canción que significara todo eso, que significara esa lucha, y la reversionamos y le agregamos un rap y un montón de cosas como con una necesidad también de decir, bueno, es un símbolo antiguo, pero que necesitamos